Hay lugares que llevan años vacíos, sin luz, sin calefacción, sin nadie que los cuide. Lugares donde el tiempo se ha detenido y la naturaleza ha empezado a reclamar lo que fue de ella. La mayoría de la gente los evita. Otros entran con una cámara y algunos de ellos graban cosas que no esperaban encontrar. Estos son los 5 encuentros más perturbadores en edificios abandonados captados en cámara. En este vídeo, un hombre llamado Benji explora una casa abandonada donde ocurre algo muy inquietante. Esto forma parte del trabajo de Benji, vigilar e inspeccionar propiedades abandonadas para evitar que intrusos las destruyan o vandalicen. Pero en esta casa en particular, algo inusual sigue ocurriendo. Benji admite que es el único lugar que genuinamente le desagrada revisar. Con frecuencia se encuentra con ocupantes ilegales e intrusos. Incluso grabó una serie entera sobre esta casa y las misteriosas figuras que no paran de colarse en ella. Pero este vídeo específico fue el que aterró a todo el mundo. Esto es lo que quedó captado en cámara. Police! I know you're in there, man. This is in your house, man. Una puerta se abrió sola, sobresaltando al camarógrafo. Su primer pensamiento al verla moverse fue que alguien había entrado. Curiosamente, esta vez no fue lo que esperaba. Al final concluyó que debió de ser simplemente una corriente de aire. Después, un intruso salió de una habitación que parecía completamente vacía. Esa misma tarde, Benji regresó a la casa y grabó lo siguiente. Hello? 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 Ocurre rápido, pero cuando se ralentiza y amplía el metraje, se puede distinguir una figura de pie en esa misma habitación. Al principio apenas se notaba, pero al revisarlo quedó claro. Cuando Benji volvió a mirar y no vio nada, abandonó la casa a toda prisa. Sigue siendo un misterio si era el mismo intruso que había entrado durante el día o si se trataba de una persona completamente diferente.
Este es Zach Katam, un youtuber conocido por su canal Catch Them All Fishing. Zach se ha ganado una reputación por su estilo audaz e inventivo de pesca, a menudo buscando formas poco convencionales de capturar sus presas. Pero su curiosidad no se detiene en los peces. También siente una gran fascinación por las serpientes, grabando cada uno de sus encuentros con estas escurridizas criaturas. Zach no es alguien que se asuste fácilmente, pero hoy está a punto de ponerse a prueba como nunca antes lo ha hecho. La fecha es el 23 de junio de 2022. Ese día, Zach se adentra solo en una ciudad subterránea abandonada en busca de un pitón. Normalmente lleva amigos en expediciones como esta, pero esta vez eligió ir solo, una decisión que podría costarle cara. I'm gonna show you where I am right now. Hold on. Uh-oh. So, before I get too deep in here, just want to let you all know I'm looking for snakes right now, for pythons. And honestly, feel like I shouldn't be in here. Hello? Hello? Guys, it's really creepy in here. And it's really big. Hello? God, there's so much going on. Hello? Heck is in. That goes on forever. I don't know. This place is. La red subterránea es descomunal, y cuanto más se adentra Zach, más pesada se vuelve la atmósfera. Cada sonido rebota y se multiplica por las paredes, creando un efecto inquietante. Todavía no lo sabe, pero esto es solo el comienzo de una experiencia mucho más aterradora de lo que podría haber imaginado. This place is just never ending. It's like everything looks the same. All the walls are like the same color and stuff. And there's so many places like that the snakes can get through, like air vents and guys, this is honestly like this is spooky right now. What? What? Hello? Oh my god. Oh hell no. Oh hell no. Oh crap. The voices stopped. The voices stopped, guys. What the? It could. I guess it could be someone. Dude. Sin previo aviso, unas voces extrañas empiezan a resonar por la estructura, la prueba de que Zach no está tan solo como pensaba. Una pesada inquietud se instala en él, esa escalofriante certeza de que no está a salvo. Sin saber quién puede estar ahí fuera, decide guardar silencio absoluto con la esperanza de pasar desapercibido. Wish me luck, guys. I gotta shut off my light. I don't know what's going on.
A medida que las voces se acercan, Zack apaga su linterna, decidido a permanecer escondido. Se queda inmóvil durante 10 angustiosos minutos, escuchando cómo las voces se desvanecen gradualmente en el silencio. Cuando por fin vuelve la calma, Zack enciende la luz con cuidado. Consciente de que es demasiado peligroso quedarse, decide retirarse y elegir la seguridad frente a la confrontación. Más tarde, mientras editaba el metraje en casa, Zack descubrió algo escalofriante que no se había dado cuenta de haber grabado en ese momento. It's leaking outside from somewhere. Hello? Al escuchar un ruido a su lado, Zack gira la cámara y graba una figura en la habitación contigua, completamente inmóvil, mirándolo directamente. No la había visto en ese momento, pero recuerda haber tenido la sensación de estar siendo observado todo el tiempo. Es un inquietante recordatorio de lo a menudo que damos por sentada la seguridad de nuestros entornos cotidianos, sin ser conscientes de que el peligro puede aparecer en los momentos más ordinarios e inesperados. Este chico se llama Alex y es un blogger de YouTube ruso. Junto a sus amigos, Alex sale a explorar un hotel abandonado. Durante la exploración descubren que el edificio se está literalmente desmoronando. Sin embargo, los niveles del sótano todavía se encontraban en un estado relativamente aceptable. Una vez que bajaron al sótano, el grupo escuchó en repetidas ocasiones pasos que no eran suyos. Los bloggers ya se preparaban para marcharse cuando de repente fueron atacados por un ocupa armado con un cuchillo. El hombre, que se había apropiado del edificio abandonado y vivía allí, se lanzó sobre ellos. Опустили камеру быстро! Быстро, опустили свет! Опусти, Так, стоп, мужик. опусти свет! Быстро, блядь! Кто такие, Ну, Мы снимаем здесь. Чё, ну, блядь? для ютуба. Кто такие, я тебя спрашиваю? Ну просто, мужик, успокойся, просто снимаем. Чё ты просто, блядь? Камеру, положил сюда быстро! Все, ничего. Понятно, тварь? Так, успокойся. Поняли меня? Успокоился, мужик. Все, съебались нахуй отсюда, быстро! Забрали все, съебали, поняли? Убери руку, нахуй! Куда убери руку? Съебались, нахуй! С ножом стоит тут! Tras esto, el grupo agarró su equipo y salió de allí tan rápido como pudo. Por suerte, el camarógrafo llevaba consigo una pistola no letal, aunque este tipo de arma solo resulta amenazante visualmente y no detendría a un maníaco en estado alterado, fue suficiente para asustarlo. Como se puede ver, el metraje de este aterrador encuentro en el interior del hotel abandonado acabó siendo subido a internet. En marzo de 2022, los youtubers Me and Chris subieron un nuevo video a su canal Back in Time MC. En él compartieron imágenes de su visita a una granja abandonada en el Reino Unido. En la descripción del video, mencionaron que habían encontrado una entrada a través de una ventana lateral abierta. A juzgar por su estado de abandono, la granja no había sido reparada en muchos años. El suelo estaba cubierto de hojas y telarañas, botas polvorientas sin uso y varios animales muertos, desperdigados por el lugar. En la mesilla de noche había cartuchos de escopeta. Las señales de una presencia más reciente incluían una bombilla relativamente nueva en uno de los dormitorios y algunas pertenencias cuidadosamente dobladas en el armario. A partir de las fotografías que Chris encontró en las estanterías y colgadas en las paredes, quedaba claro que en su día una familia con al menos 4 hijos había vivido allí. Mientras continuaban la exploración, May y Chris entraron en uno de los dormitorios de la planta de arriba, donde observaron una tira de moqueta sorprendentemente fina, extendida en el suelo. Lo que no notaron al entrar fue que había alguien durmiendo. Are you okay? Solo cuando hicieron ruido, se despertó la mujer, sobresaltándolos. Aunque su cara estaba difuminada, presumiblemente por respeto, resultaba obvio por su voz que era una persona mayor.
Durante la conversación, explicó que no tenía familiares que pudieran llevarla a un lugar menos desolador. Por amabilidad, Mi y Chris le hicieron compañía e intentaron entender mejor su situación. Ella se presentó como Jane y durante los siguientes 10 minutos le preguntaron sobre su vida y cómo había acabado en aquella granja abandonada. Gracias a su compasión, el impacto inicial de encontrar a una anciana durmiendo en condiciones tan precarias se convirtió rápidamente en un intercambio emotivo mientras hablaban de sus respectivas vidas. Asombrosamente, Jane llevaba casi 30 años viviendo en esa granja en ruinas. A pesar de los ofrecimientos de comida, ropa nueva y ropa de cama por parte de otras personas, siempre se negaba, insistiendo en que estaba a gusto viviendo como lo hacía. Explicó que aunque la casa no era de su propiedad, los trabajadores de la granja conocían su presencia, le traían comida y agua todos los días. En un momento emotivo hacia el final del encuentro, la pareja acordó volver a visitar a Jane pronto. Podría haber sido un final entrañable, pero el texto que Chris y Mi añadieron al final de su vídeo arrojó una sombra más oscura sobre la situación. En él explicaban que habían investigado para descubrir el nombre de la granja y su propietario. Incluso recibieron un mensaje de alguien que conocía al granjero. Chris explicó que el informante era consciente de los acuerdos de convivencia de Jane y del hecho de que cohabitaba con el granjero. A pesar de las dificultades evidentes, alguien la cuidaba y ella misma había elegido ese modo. No, you live in here. Oh no. Why do you live in here? Is there no way you can go and look at it? Do you not think it's a... Cabe señalar que Jane podría no haber sido del todo sincera sobre sus circunstancias, aunque afirmó que el granjero era su única fuente de apoyo. El informante le dijo a Chris que Jane también tenía un hermano que intentaba cuidar de ella. Chris, escéptico ante esta información, continuó su propia investigación. Descubrió que la granja no aparecía en ningún registro catastral. Además, encontró otra propiedad registrada a nombre de Jane, de la que había sido propietaria entre 1986 y 2015. Cuando Chris visitó esa finca, observó que estaba igual de descuidada y deteriorada que la granja. Habiendo escuchado dos versiones contradictorias de la historia de Jane, una de ella y otra del informante, Chris decidió ponerse en contacto con los servicios sociales para adultos. En respuesta, recibió un correo electrónico que decía: "Buenos días, gracias por su correo electrónico. Puedo confirmar que los servicios sociales para adultos conocen a esta señora. Sin embargo, no puedo proporcionarle más información. Agradecemos su aportación y los detalles que ha compartido y le damos las gracias por ponerse en contacto con nosotros para expresar su preocupación". Chris pidió a la persona que se había puesto en contacto con él que transmitiera un mensaje a Jane, haciéndole saber que él y Mi estarían encantados de volver a visitarla si ella lo deseaba. Después de eso, no hubo más noticias sobre la anciana, y lo más probable es que nunca sepamos qué fue de ella. Lo único que puede decirse con certeza es que si alguien más decide explorar esa granja abandonada en el futuro, probablemente se encontrará con la misma situación que vivieron Chris y Mi. En mayo de 2014, se grabó un vídeo que años después, en 2022, fue descubierto en el bosque enterrado bajo tierra y hojas. Fue subido a internet bajo el título "Metraje perdido encontrado cerca de un escondite abandonado". Dos adolescentes exploraban un edificio abandonado cubierto de grafitis. Uno de ellos empezó a pintar por encima de las marcas antiguas. Fue entonces cuando escucharon un sonido extraño. That's weird. Yeah. Wait, do you want to keep this or should I take it with me? Oh, let me keep it. Some nice graffiti.
Al principio, asumieron que era simplemente un animal. La segunda vez, sin embargo, los puso nerviosos. Se turnaron para sostener la cámara mientras inspeccionaban el edificio. La chica salió fuera, pero no vio a nadie. Sin embargo, apenas unos minutos después, una figura enmascarada apareció de repente en el umbral de la puerta, irrumpió dentro y derribó al chico al suelo. Pareció perder el conocimiento. What? What the hell? Después se levantó y huyó hacia el bosque, dejando caer la cámara por el camino. Finalmente encontró a su amiga escondida entre los árboles y juntos lograron escapar. ¿Qué ocurrió exactamente ese día? ¿Y por qué esa figura enmascarada atacó a los adolescentes sigue siendo un misterio? Estas no son historias inventadas, son grabaciones reales de personas que entraron en lugares vacíos y encontraron que no lo estaban tanto. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que encontrarás en este canal. Detrás de ti hay más casos como estos. Suscríbete para no perderte ninguno.